Bienvenidos y bienvenidas al canal de Inspector Crimo, un canal de divulgación donde os traemos la criminología al desnudo. Bien, en este primer vídeo, ahora sí, oficial, hay un tema del que me gustaría hablaros, un tema fundamental, un tema que considero capital, un tema que es imprescindible para todo aquel que quiera adentrarse en el apasionante mundo de la criminología. Esa cuestión tan trascendental, tan singular, no es otra que, precisamente, explicar qué es la criminología. Bien, todo el mundo ha oído hablar de la criminología y de los criminólogos. Todo el mundo, gracias a la cultura popular, conocemos el CSI, Ley y Orden, conocemos muchas series y películas que nos introducen, de una forma mejor o peor, la figura de los criminólogos y la disciplina criminológica. Pero, ¿realmente sabéis qué es la criminología? Bien, pues para eso estoy aquí, para desvelaros, quitar la manta, destapar el velo sobre qué es exactamente esta disciplina, esta ciencia tan bonita. Bien, para introducir, la criminología es una ciencia multidisciplinar. ¿Qué entendemos por ciencia multidisciplinar? Bien, multidisciplinar significa que se entronca o deriva o acaba interaccionando con otras ciencias. Normalmente una disciplina multidisciplinar suele hermanarse con disciplinas que son similares a ella. Pero no es el caso de la criminología, porque la criminología es extremadamente multidisciplinar. Es una disciplina, es una ciencia que se entronca con cualquier otra ciencia con la que os podáis llegar a imaginar. Filosofía, por supuesto que sí. Economía, política, por supuesto, también es posible. Pero, sobre todo, derecho, sociología, psicología, antropología, cualquier disciplina que se os ocurra, biología, química, física, cualquier ciencia puede tener una representación, una influencia en la criminología. Pero existe una pequeña dificultad conceptual. Muchas personas, y este es un tema del que hablaremos en el futuro, confunden la criminología con la criminalística. Bien, comparten fronteras. Son dos formas distintas de ver el mismo objeto de estudio. Son la cara de una misma moneda, pero cada una representa una realidad distinta y se hermana con disciplinas distintas. Pero eso es un tema para otro día. Bien, sabiendo que la criminología es una ciencia multidisciplinar, deberíamos saber algo sobre su origen. ¿Por qué es así? ¿Y qué persigue? ¿Qué busca? ¿Cómo lo hace? Bueno, sencillo. Podemos distinguir más o menos dos tipos de criminología. La criminología antigua, que no está muy estudiada y que tampoco tuvo un realmente gran impacto, aunque sienta unas bases primitivas de lo que viene a ser nuestro sistema de justicia, de lo que viene a ser nuestra estructuración social, de lo que viene a ser la conceptualización del crimen, la pena, las figuras de autoridad, etc. Esto se refina a lo largo de los años y lo introduciré muy brevemente. Pero la parte importante es la criminología moderna. ¿De acuerdo? La criminología moderna deriva del siglo XVIII y tiene su origen en la sociología. Es una escisión de la sociología. Pero antes de hablar de esto, recapitulemos. Volvamos a la criminología antigua. Unas notas simplemente para que entendáis de que aunque la criminología es una disciplina muy moderna, es muy reciente, en realidad tiene pequeños antecedentes tan ignotos en el tiempo, tan lejanos, como en la antigua Roma, por ejemplo. De hecho, la antigua Roma es el ejemplo perfecto de criminología antigua. ¿Por qué? Bien, la antigua Roma era una cultura muy ecléctica, era una cultura que conquistaba territorios, conquistaba pueblos y naciones y aprovechaba lo mejor de cada uno de ellos. Lo incluía, lo hacía suyo y luego lo refinaba. Pero hay algo que normalmente no se le da mucho crédito, pero que era invención propia romana. Tenía antecedentes griegos, fenicios, egipcios, pero en esencia, y lo que nos ha perdurado a día de hoy, es de origen romano, y es la ley.
Bien, tanto es así que en el actual derecho, tanto si quieres ser penalista como si no, se estudia el derecho romano, porque sienta las bases de lo que es nuestro derecho moderno actual. De hecho, uno de los documentos más primitivos que se estudian son el Forum Juridicum, que establece un criterio, una serie de normas sobre cómo se debe aplicar la ley. ¿De acuerdo? Pero la antigua Roma no solo fue pionera en establecer leyes y formas de gobierno, sino también en establecer mecanismos ejecutores, es decir, en perseguir conductas delictivas y en crear cuerpos que respondiesen a esas conductas delictivas. En concreto, la antigua Roma estableció 3 unidades diferenciadas que cumplían funciones distintas para perseguir la criminalidad y poder aplicar consecuentemente la ley. No tiene sentido tener un sistema legal bueno, eficaz, muy bien definido, si no tienes una forma de aplicarlo. No tienes una forma de llevar a delincuentes culpables ante la justicia. Entonces, ¿quién era la policía de la antigua Roma? Sencillo. Podemos hablar de la guardia pretoriana, de los pretores, que constituían la guardia del emperador o de altas élites. Podríamos entenderlo como una especie de policía privada. Luego tenemos los vigiles. Los vigiles vendrían a ser la policía al uso, los que se dedicaban a resolver incidencias, reyertas, peleas, casos menores, hurtos, robos, asesinatos, que no es un delito menor, pero tampoco eran tan comunes en la antigua Roma. Además, los vigiles cumplían otra función, la de bomberos, es decir, su función no era enteramente ser policía, sino ser una especie de salvaguarda de las incidencias que ocurrían en el pueblo. ¿Qué sucede? Que había un tercer tipo de policía, que es la que actualmente conoceríamos como policía militar, que es la cohortes urbana. ¿Por qué se llama cohortes urbana? Pues porque aunque en origen surgía de las tropas militares, de las cohortes, y se convirtieron en grandes espías y en policía militar, cuando acababan yendo a las ciudades, cumplían funciones más especializadas, funciones que equivaldrían un poco a la policía de élite. ¿De acuerdo? ¿Y qué tiene que ver esto con la criminología? Me diréis, porque claro, un policía puede no ser criminólogo y un criminólogo puede no ser policía. Son cosas que están parejas, que se acercan, pero no son lo mismo. Y tenéis razón. Pero es importante hablar de la antigua Roma porque estas 3 figuras, mejor o peor, perseguían objetivos similares o idénticos a los que persigue la criminología moderna. ¿Y cuáles son los objetivos que definen la criminología moderna? Bueno, son 4 elementos. Son el conocimiento del delito. ¿Qué es el delito? ¿Y por qué se delinque? ¿Y cómo es el delito? El conocimiento del delincuente. ¿Cómo es la persona que delinque? ¿Por qué delinque? ¿Qué le hace delinquir? ¿Hay alguna forma de impedirlo? La figura de la víctima. ¿Quién es la víctima? ¿Por qué es víctima? Nuevamente, ¿se puede evitar que sea víctima? ¿Influye en algo la sociedad? En tercero, ¿qué mecanismos, y este es el más importante de todos, qué mecanismos interactúan y funcionan para que estos 3 elementos constituyan la conducta criminal? O dicho de otro modo, ¿qué hace que el delito se materializa cuando haya un delincuente y una víctima? ¿Cómo se produce la relación entre todos ellos? ¿Qué lo propicia? Entendemos que el delito es algo natural de las sociedades humanas, pero que entendamos que es natural no significa que no tengamos que descubrir el porqué. Entonces, en esta 4ª categoría podemos incluir cómo funciona la sociedad, qué es lo que hace el poder político o el poder social o los mecanismos de control, que ya hablaremos en un futuro, tanto informales como formales, para propiciar o impedir o reducir o dificultar, torpedear el delito. Esto ya lo hacían los policías de la antigua Roma, no de una forma tan especializada, no lo hacían de una forma tan científica, pero se hacía. ¿Qué sucede? La sociología
cuando surgió como ciencia y fue evolucionando, fue incluyendo variables, fue incluyendo objetos de estudio para abarcar precisamente la pluralidad de elementos que encontramos en la sociedad. Todo. Género, estatus, edad, clase, todo. Y uno de estos elementos se descubrió que era el delito. Entonces empezaron a salir sociólogos, como los posteriores Durkheim y Merton, que tenían interés en averiguar por qué la sociedad produce delito y qué es exactamente el delito. ¿Y es inevitable? ¿Es algo determinista? Y en este momento, como os contaba, la sociología se escinde, crea una nueva rama, que es la criminología. De hecho, el origen de la palabra proviene de un sociólogo, Topinard, un sociólogo de que la acuñó mucho antes de que entrase en uso, mucho antes de que entrase en circulación, y creó el completo. Un poco de propaganda, que se vea. Creo que ahí. Bueno, para el caso. Existen otros dos nombres muy importantes para explicar el origen de la criminología, que es, conocemos, Topinard fue el que acuñó el término, pero no fue hasta Garófalo, un jurista, que se popularizó, o sea, que se hizo oficial, por así decirlo, y no fue sobre todo hasta la llegada de Lombroso, que es uno de los grandes fundadores de la escuela positivista de la criminología, y el que es considerado el padre, el fundador oficial de la criminología, que ésta no se constituye como tal. ¿De acuerdo? ¿Qué cosas sabemos ya? Bueno, que existía una especie de criminología antigua, que la criminología moderna tiene tres nombres importantes, que son los que permiten que empiece, que deriva de la sociología, que persigue, que estudia más bien cuatro elementos: delito, víctima, mecanismos de control y delincuente. Pero, ¿y todo eso para qué sirve? Bueno, más o menos lo hemos introducido al hablar de la antigua Roma. Persigue llevar a individuos ante la justicia, pero eso también lo hace el derecho. Entonces, ¿en qué se diferencian? Bueno, es sencillo. El objetivo principal de la criminología, y por el cual es una disciplina sumamente importante, nueva, reciente, en pañales, con sus más y sus menos, con sus dilemas y sus problemas diversos en planteamientos. Muchas teorías presentan serias complicaciones, ciertas contradicciones. Pero es importante la criminología porque persigue, por encima de todo, entre otros objetivos, la prevención. Es decir, persigue saber quién es el delincuente y por qué, quién es la víctima y por qué, cómo funciona la sociedad y cómo y por qué produce estas relaciones, cómo se puede intervenir y qué es el delito, cómo es y cómo debe de tratarse, cómo debe de intervenirse, precisamente para hacer eso, para intervenirlo, para reducir el crimen. Esto ya veremos a lo largo de los siguientes vídeos, que es complicado porque existen diversas teorías, como por ejemplo que el crimen es una cuestión que es propia de la sociedad. Es decir, cuando existe una sociedad, inmediatamente, de forma inherente, existe un riesgo delictivo. Es como ser una persona con predisposición a tener los ojos azules. Seguirás siendo una persona igual, diferente a las demás, pero tendrás los ojos azules. Es lo que hay. No lo puedes cambiar. Digamos que el crimen es como un gen de la sociedad. Un gen más. Un gen malo, o que asumimos malo, porque hay autores que lo ponen en duda, pero un gen que está ahí. En fin, chicos, chicas, señoras, señoritas, señores, amantes de la criminología en general, el resumen es el siguiente. La criminología es una ciencia multidisciplinar, deriva de la sociología y persigue reducir la criminalidad interviniéndola. Busca prevenir el delito. ¿Y cómo lo hace? Estudiando, repetir conmigo, al delincuente, al delito, a la víctima y todos los mecanismos que propician o impiden que esto se perpetre. Y con esto nos vemos en el siguiente vídeo, donde ya empezaremos a hablar, como spoiler os lo doy,
sobre las principales escuelas de la criminología. Es decir, haremos un repaso sobre desde la escuela clásica hasta las nuevas corrientes. Y entre medias os explicaré esa diferencia tan importante de la que os hablaba. ¿Cuál es la diferencia entre criminología y criminalística? Pero no os preocupéis, el vídeo será mucho más corto, mucho más intenso, y no será mejor porque eso es imposible. Un abrazo a todos y a todas, y nos vemos.